Muy buenos días, alumnos. Les habla la profesora Mónica y en este día vamos a aprender sobre los seres vivos. Para empezar, tenemos que, ponernos a observar en nuestro alrededor, en nuestro planeta, ¿no? Que hay una gran variedad de seres vivos. Algunos son de tamaño, muy grande, otros son altos, otros son muy pequeños. Si nosotros hablamos de seres que son altos, por ejemplo, tenemos el caso de un árbol, ¿no? Muy grande, muy alto, que es la araucaria. Pero también podemos mencionar algunas plantas muy pequeñas, que es el caso del musgo. Si hablamos de animales, tenemos animales grandes, como el caso de la ballena, y animales pequeños, como el caso de una hormiguita, ¿no? Pero también en nuestra naturaleza podemos observar no solamente a los seres vivos, también podemos observar aquellos objetos que son inertes, que no tienen vida, como el caso de las rocas, el aire y los vientos, ¿no? Y obviamente los seres vivos. ¿Cómo nosotros podemos reconocer a los seres vivos? Hay características que sobresalen en ellos. Podemos decir que ellos nacen, se alimentan, crecen, se relacionan, se reproducen, envejecen y mueren. Eso nosotros lo conocemos como el ciclo de vida. Pero antes de continuar, vamos a ver la definición o concepto en este caso de lo que son los seres vivos. Los seres vivos son aquellos que tienen vida. Significa que realizan una serie de actividades que les permite vivir y adaptarse al medio. Los seres vivos son tremendamente diversos en complejidad, tamaño, inteligencia y otras características. Nosotros podemos observar eso, ¿no? La inteligencia en el caso del hombre, ¿no? Tamaño en el caso del animal, como la ballena o como la araucaria, ¿no? Podemos ver que son también seres muy complejos en el caso de algunas bacterias o algunos otros organismos también. Vamos a ver ahora, siguiendo, cuáles son las características de los seres vivos. Todos los seres vivos presentan características que justamente hace diferenciar de aquellos que no lo tienen. A los seres vivos también se les conoce como seres orgánicos, porque justamente presentan órganos. Veamos la primera característica. Tiene una organización estructural. Presenta un conjunto de estructuras que les posibilitan alimentarse, reproducirse, moverse de un lugar a otro. Y algunas de estas funciones que realizan son la digestión, la excreción, la nutrición y la respiración. Todo se encuentra estructuralmente organizado. Podemos decir que estas estructuras se organizan en un orden perfecto que hace posible que se desarrollen las funciones vitales, ¿no? Como lo dije hace un momento, lo que es la digestión y la excreción, ¿no? Entre otras. La otra característica viene a ser el movimiento. Dice, tal vez sea una de las características más evidentes de los seres vivos. Las plantas y animales son capaces de generar movimiento. Nosotros lo vemos constantemente, ¿no? El hombre, los animales realizan constantemente movimiento, pero las plantas también se mueven, también realizan movimiento. Hay unas plantas conocidas como mimosa púdica. Esa mimosa púdica es una planta muy interesante que crece en la selva tropical y en algunas partes de África y tiene una característica que son muy sensibles, que cuando se les toca, al sentir el tacto, estas comienzan a moverse, ¿no? A moverse. Y esto genera que ellos se contraigan, ¿no? Haciendo que después, al poco tiempo, vuelvan a su estado original. Ese es el caso de estas plantas. Pero también sabemos que las plantas, cuando crecen, van en dirección hacia la luz. Esa es otra muestra también que las plantas tienen movimiento. Veamos el siguiente característica. Metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el organismo. Su objetivo es obtener y utilizar la energía contenida en los nutrientes para realizar sus funciones vitales. Es muy cierto. Las reacciones químicas que se producen en el organismo de los seres vivos va a permitir producir energía. Y esta energía va a hacer posible que nosotros podamos estar activos, que los seres vivos puedan estar activos y realizar las funciones, ¿no? correspondientes. Siguiente característica, homeostasis. El ser vivo mantiene condiciones internas relativamente constantes
para permanecer viva y funcionar eficazmente. Tenemos el caso de los seres humanos. Mantienen su temperatura, ¿no?, a 37 grados centígrados, ya sea que estén en lugares fríos o estén en lugares cálidos, ellos mantienen su temperatura. Homeostasis es el equilibrio interno, ¿no?, o mantener las condiciones internas constantes en todo ser vivo. La siguiente característica es la adaptación. Los seres vivos poseen la capacidad de acomodarse a los requerimientos que les impone el ambiente. Es decir, que ellos se readaptan. Los seres vivos tienen la capacidad de adaptarse a un lugar determinado. Ponemos un ejemplo breve. Personas que viven en lugares cálidos pueden ir de repente en algún momento llegar a vivir en lugares fríos. Obviamente en un momento, le podrá afectar, pero el organismo se adapta a ese cambio. Entonces, esa es otra característica muy importante que tienen los seres vivos, ¿no?, de adaptarse. En este caso, se están readaptando a ese nuevo lugar a donde ellos están yendo, ¿no? La siguiente característica, continuando con nuestra diapositiva, vamos a ver un ratito, tenemos lo que es la excreción. La excreción es el resultado de las funciones vitales de los organismos. Van a producir productos de desecho que resultan nocivos, que dañan al organismo. La excreción tiene que ver, por ejemplo, cuando un individuo, ¿no?, comienza a alimentarse, genera nutrientes beneficiosos para el cuerpo, pero también aquellos que son sobrantes tienen que ser eliminados, ¿no? Entonces, eso es parte también de lo que es la excreción. También podemos hablar acerca de lo que es cuando una persona, por ejemplo, transpira, ¿no? Transpira, ¿qué es lo que sucede? Está botando sustancias nocivas del cuerpo, ¿no?, a través de los poros. Esa también es otra forma de eliminar o excretar algunas sustancias que son dañinas para el organismo. La siguiente característica es la reproducción. La reproducción es una característica que permite que la especie siga existiendo. Permite la continuidad de la especie en nuestro planeta. También se define como la capacidad que tiene todos los seres vivos para dar origen a un nuevo ser. Esa es una característica inherente de todos los seres vivos. Ahora, mi pregunta se las dejo en el aire. ¿Los virus se reproducen? Este va a ser un tema que lo vamos a tocar a la siguiente clase. Los dejo en el aire. Vamos con la siguiente característica. Tenemos el crecimiento. Todos los organismos vivos aumentan de tamaño durante el transcurso de su vida. A este fenómeno se le denomina crecimiento. ¿Y a qué se debe el crecimiento de los seres vivos? Primero, puede ser por el aumento de las células, ¿no?, la reproducción de las células. Esto va a hacer que el organismo se desarrolle, ¿no? Se va a ver en sus resultados. O también se debe, si hablamos de organismos unicelulares, porque también tenemos organismos que están formados por una célula, que esta célula crece, y eso también es parte del crecimiento de estos seres vivos. Veamos ahora la siguiente característica. La otra característica es la evolución. Bueno, aquí vamos a detallar un momentito en observar lo siguiente. Nosotros estamos observando una jirafa que inicialmente, según algunas teorías, hablan sobre lo que es la evolución, y lo que hoy día se está tocando mucho esto, ¿no? Primero dice, la evolución es un conjunto de cambios y transformaciones de los seres vivos a lo largo del tiempo. Inicialmente estaba comentando que la jirafa tenía esta forma. La característica de una jirafa es tener el cuello alargado, pero inicialmente los tenía corto, según nos dice esta teoría. Lo que hizo que desarrollara el cuello o esta parte del cuerpo de la jirafa era por la supervivencia de ella, ¿no? Una forma de sobrevivir era estirando el cuello para alcanzar el alimento que estaba
árboles que eran muy grandes, muy altos, ¿no? Entonces, esto permitió que por la necesidad de sobrevivir, estas jirafas, con el transcurrir del tiempo, de los años, obviamente muchos, pero muchos años, las jirafas puedan desarrollar esa parte de su cuerpo, ¿no? Por eso dice que son conjuntos de cambios y transformaciones que los seres vivos van experimentando a lo largo del tiempo. Aquí vemos en la imagen progresivamente cómo este cuello va desarrollando y como le dije, obviamente esto es, según las teorías, por muchos años, ¿no? Que se ha ido dando hasta lo que tenemos hoy día en la actualidad. Vamos al siguiente característica. Una característica también que es muy importante es la irritabilidad y coordinación. Les estoy poniendo una imagen aquí para que puedan ustedes observar y darse cuenta a qué se refiere. Primero dice, la irritabilidad es una característica que es inherente a todos los seres vivos. Es la capacidad de responder a estímulos que proviene del ambiente. Todos los individuos respondemos a estímulos del medio ambiente. ¿Y qué vienen a ser los estímulos? Los estímulos es todo aquello que está en el ambiente y que va a provocar una reacción en nosotros. Por ejemplo, estamos observando en las imágenes el ojo, ¿no es cierto?, de una persona que presenta la pupila que está, aquí la viene dilatada, en la oscuridad. La pupila es esta parte oscura, está dilatada en la oscuridad, pero cuando esta es llevada hacia un lugar donde está muy iluminado o donde hay luz abundante, observamos que la pupila se contrae. Esa es una respuesta ante un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? La luz fuerte o la luz abundante ha hecho que la pupila, que inicialmente estaba en esta forma, ahora se encuentre aquí contraída, ¿no? Contraída. También podemos mencionar otros ejemplos que puede ocurrir de repente diariamente en nuestra vida diaria, ¿no? En casa. Por ejemplo, cuando tú te das un golpe, ¿qué es lo que pasa cuando te golpeas? Por ejemplo, la pierna se enrojece. ¿Cuál ha sido el estímulo? El golpe, ¿no? Ya sea de repente con una pelota, te has dado un golpe, o con una piedra. Ese ha sido el estímulo y que ha provocado que tu pierna se ponga roja o se hinche. Esa es la respuesta ante un estímulo, ¿no? Cuando de repente estás agarrando una aguja y te hincas en el dedo, ¿qué va a suceder cuando te hincas? Al hincarte, tu dedo va a comenzar a sangrar, se va a comenzar a enrojecer. Esa es una reacción ante un estímulo. ¿Y cuál ha sido el estímulo que ha provocado esto? Ha sido la aguja. La aguja es el estímulo que ha provocado esa reacción en tu dedo. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido la clase. Hay una tarea que van a tener que resolver, que se los voy a publicar dentro de poco. Les pido por favor que estudien, que todo esto lo pasen o lo escriban en el cuaderno correspondiente de biología. Muy bien, chicos, cuídense. Besitos para todos.